Yesenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... Con una resolución de 17 artículos frente a la crisis sanitaria por la nueva cepa de coronavirus, concluyó este martes 24 de marzo la primera sesión virtual del Pleno de la Asamblea. En una de las conclusiones que dejó esta reunión se solicita al Ministerio de Educación que emita disposiciones vinculantes a las instituciones educativas para garantizar la estabilidad y remuneraciones a los maestros. Además, posponer o suspender temporalmente la recaudación de matrículas en el régimen Costa y la recaudación de pensiones en el régimen Sierra. Este fin de semana, la ministra de Educación, Montserrat Kremer, anunció que las pensiones en las instituciones educativas particulares deben pagarse con normalidad mientras dure la emergencia sanitaria. En cuanto a la plataforma digital que se habilitó tras la suspensión de clases, dijo que se registran alrededor de 500,000 usuarios, de los cuales cerca de 93,000 interactúan por día a nivel nacional. Pichincha Universal. Son las 7:39, 7 horas 39 minutos. Tenemos el gusto de saludar vía Skype a la ministra de Educación, Montserrat Kremer, quien ha atendido esta comunicación a través de la línea virtual. Muchas gracias, bienvenida. Y claro, en la introducción ya hemos planteado más o menos cómo se está enfrentando la crisis sanitaria en el sector de salud. Pero sí nos gustaría pedirle a usted, señora ministra, que por favor amplíe la información y dé los pormenores de los efectos, de los resultados que está dando las medidas que ha adoptado el Ministerio de Educación en la ciudadanía, que como vemos en Quito al menos está cumpliendo disciplinadamente esto de la cuarentena. Bienvenida, ministra, le escuchamos. A ver, ¿no sabes qué pasó? No sabemos si nos Se nos está congeló escuchando. la imagen de pronto. Parece que sí está hablando la ministra. Ministra, no sé si nos está escuchando. Estamos tratando de iniciar la entrevista con la ministra de Educación, Montserrat Kremer, para conocer cómo avanza el uso de la plataforma digital a través de la cual los estudiantes pueden continuar con sus actividades académicas en medio de esta crisis generada por el coronavirus. Ministra, buenos días. Les saludamos de parte de Washington Yepes y quien le habla, Yesenia Espinel de Pichincha Universal. Para comenzar con esta entrevista le decíamos cuál es la evaluación que usted tiene al momento de la aplicación de estas medidas tecnológicas en medio de esta crisis generada por el coronavirus. Bueno, lamentamos, Liz, se fue la llamada. ha salido de la comunicación. Qué lamentable. Ya vamos a intentar volvernos a conectar con la ministra de Educación, Montserrat Kremer. En medio de esta situación, también hay crisis en las conexiones virtuales, Liz, y esto hay que remarcar. Claro. Se está teniendo mucha dificultad. Yo mismo hasta este momento no logro conectar mi computadora, en donde tenemos toda la pauta para ir siguiendo la transmisión que hacemos desde nuestras casas. Yo estoy utilizando en este momento, para conocimiento de la ciudadanía, estoy utilizando mi teléfono celular, ¿no? Como centro base, como cámara central, para poder transmitir este noticiero, este segmento de entrevistas. Ojalá podamos en los próximos segundos o minutos volver a conectarnos, Liz, con la ministra de Educación. Sí, ojalá lo logremos para darles a conocer cómo están utilizando esta plataforma, qué está pasando con los escolares de las zonas rurales que no tienen acceso a Internet, cómo se está trabajando con ellos y esto de la pensión que sin duda preocupa a mucha gente, ¿no? Ahí está, lo vuelvo a ver a la ministra. No sé si ahora nos escuchamos, ministra. Le decíamos buenos días, bienvenida a Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Le pedíamos, por favor, ministra, una primera evaluación de lo que ha sido ya la aplicación de esta plataforma tecnológica para que los estudiantes puedan continuar con sus actividades educativas. Buenos días, bienvenida a Pichincha Universal. Muchas gracias por la invitación.
Y claro, en estos momentos creo que todos estamos conectados de manera virtual, así que a ratos la comunicación se debilita, la señal. Estamos ya en la media segunda semana del plan educativo COVID-19 y puedo decir con mucha satisfacción que ha sido, por supuesto, un proceso maratónico. Creo que todos hemos dado un gran salto. Considero que un salto al futuro, por decirlo así, desde este presente. Y claro, hemos tenido grandes desafíos. En efecto, la plataforma tiene una buena afluencia de usuarios. Todavía podrían ser más porque tenemos cerca de 1.380.000 niños en este momento en la sierra, estudiantes. Pero lo que quiere decir es que no necesariamente son los mismos. Por supuesto, puede ser que todos los días ingresen nuevos, se estén bajando las fichas pedagógicas y haciendo sus deberes. En todo caso, tenemos excelente respuesta y sabemos identificando en territorio a través de las escuelas que los estudiantes están respondiendo. Por otro lado, empezamos ayer la comunicación a través de los medios públicos y en cadena en todas las estaciones de radio, las más de 1.000 estaciones a nivel rural, comunitario y los 160 canales de televisión con una franja para programación educativa. Esto está acompañando a nuestros estudiantes, los está motivando y en eso, por supuesto, creo que es un gran reto y apoyo para seguir adelante. Los programas de televisión son fundamentalmente programas educativos, tipo Plaza Sésamo y otros programas. En cambio, los programas de radio son franjas de 20 minutos 3 veces al día que sobre todo dan información de cómo seguir las tareas y las lecturas, básicamente. También con apoyo de fundaciones estamos tratando de dar otro paso adelante que es precisamente, y también de las universidades, que es precisamente teleeducación. Eso sería un excelente paso adelante. Estamos trabajando en varias líneas, menos mal con mucha cooperación y solidaridad de las diferentes universidades, fundaciones y organizaciones que sumando esfuerzos nuevamente estamos dando grandes pasos en innovación educativa. El gran desafío es que estemos todos comunicados y alineados, los docentes pendientes de sus estudiantes en toda la parte de Sierra de Amazonía ahora. Ya empieza el 4 de mayo Costa, pero sus docentes se integran el 26 de marzo, que es esta misma semana. Y el gran desafío es mantenernos todos comunicados y alineados, seguros de que a todo estudiante de la Sierra de Amazonía ahora y luego de la costa, es decir, a todo el país, le está llegando la información, el apoyo, la retroalimentación que necesita para seguir adelante. ¿Cuáles son, señora ministra, los impactos que está teniendo la propuesta del Ministerio de Educación en los sectores rurales, donde que la conectividad lamentablemente es escasa? Y añado otro elemento, los infocentros se eliminaron hace poco, según se supo, y esto pues estaría complicando aún más la situación del sector rural. ¿Se ha dado alguna respuesta, se va a dar alguna respuesta para esta importante población? Bueno, en realidad estamos trabajando muy de la mano, sobre todo con la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, como el Ministerio estamos juntos ahorita articulando todo, y tenemos más bien de los sectores más aislados, como la Amazonía, de los páramos, los pueblos de la costa, tenemos más bien una respuesta muy bonita, si se quiere, o motivante, en el sentido de que ellos viven en comunidad. Por lo tanto, ellos buscaron sus propias soluciones de manera inmediata. Y aparte de eso, los estamos, por supuesto, apoyando y tratando de darles todos los recursos como tinta y papel, porque ellos, en colaboración incluso entre las familias, la comunidad, los gobiernos autónomos, empezaron la impresión de las guías docentes, su distribución, su apoyo mutuo y están saliendo adelante. Por supuesto, también hay comunidades que todavía falta más apoyo, pero diría yo que a nivel de ellos, que estamos dándoles todo el apoyo, que tengan los implementos necesarios, la información a través de la radio, tienen este sentido de comunidad, esta especie de solidaridad en su forma de vida que facilita en estos momentos atravesar y superar la emergencia. En el caso del Infocentro, todavía están funcionando y están cargados con más de
de 840 recursos de parte del Ministerio de Educación, pero como la prioridad nuestra es quédate en casa, más bien no estamos motivando mucho a que salgan a los infocentros, sino de verdad, y más en estos momentos que estamos en la curva de ascenso de contagios y que la única manera de frenarla y empezar a descender como ha pasado en otros países es ahora sí ser drásticos con quédate en casa. Ministra, ¿se ha pensado en modificar la fecha de inicio de clases en la costa, tomando en cuenta que varias provincias fundamentalmente Guayas, es la que está más afectada con el coronavirus y no sabemos cuál va a ser la evolución, tomando en cuenta, y eso va a depender muchísimo de cómo la gente acate las medidas de restricción? ¿Se mantiene la fecha de inicio prevista para mayo por el momento? Sí, y como decía, creo que todos, familias, gobierno, familia, sociedad, todos hemos dado un salto a otra dimensión. Estamos sin tiempo y espacio y eso causa un poco de nerviosismo, pero está resultando en muchos sentidos más efectivo. Hay más contacto a ratos y hay más aprovechamiento del tiempo. Los docentes ingresan el 26 de marzo, los de la costa, y justo tienen este temor. ¿Cómo vamos a ingresar si estamos en plena quédate en casa? Como estamos ahorita, y tendremos todos los canales de comunicación como se lo ha hecho con la Sierra y la Amazonía hasta el momento. Por lo tanto, es momento de que justo nos juntemos ya todos para que se capaciten. Estamos dando una cantidad de cursos de capacitación precisamente en manejo de aulas virtuales, competencias digitales, y se mantiene el cronograma de los estudiantes para el 4 de mayo de manera escalada. ¿Por qué? Porque necesitamos también que ellos avancen con las lecturas y actividades, que hagan un uso efectivo de su tiempo, aprovechando que nunca tenemos tiempo en la otra dimensión de tiempo presencial. Siempre nos falta el tiempo. Ok, ahora es la ventana de oportunidad de ocupar nuestro tiempo de manera formativa, educativa y avanzar. Avanzar porque cuando retomemos las fases o la siguiente fase, por supuesto podremos implementar de manera más fácil el currículo y culminar el año lectivo de la mejor manera, sin afectar mucho a todas las familias. Guacho. Evidentemente se tratará de complementar, los planes de estudio en los diversos planteles educativos, dado la dispersión que se está provocando por la crisis sanitaria. ¿Esto cómo se está regulando? Es decir, maestros, educadores de los diversos planteles a niveles, en todos los niveles, ¿no? Están debidamente capacitados para enfrentar la situación luego de que termine la crisis sanitaria, porque los estudiantes se van a ver, como usted dice, en otra dimensión, de manera inmediata. ¿Y cómo va entonces a asumirse esa nueva dimensión? Sí, ahora más que nunca estamos exhortando y convocando a nuestros maestros y maestras que, por cierto, debo siempre reconocerles y agradecerles el esfuerzo que están haciendo, pero que tenemos que estar seguros que todos nuestros estudiantes están recibiendo la información y el apoyo, y por eso precisamente no hemos pedido y hemos más bien dicho que no se califican los deberes ahorita, porque en este momento no es momento de tensionar y estresar a las familias. No se trata y nunca se trató, tampoco debe ser así en el aula, es momento de cambiar nuestra mentalidad. Cuando uno envía deberes y tareas, no es si cumplió o no y si es bueno o malo estudiante. Ese no es el objetivo. El objetivo es que el estudiante tenga la oportunidad de poder aplicar sus conocimientos, sus lecturas, y que esté seguro de que comprendió todo. Si no puede avanzar en los deberes, tiene que contactarse con su maestro en cualquier manera, WhatsApp, teléfono, lo que sea, y poder recibir el apoyo para seguir adelante. Cuando exigimos solo calificación y que se cumplan los deberes y recargamos, lo único que logramos es que sean las madres y los padres los que se sienten a hacer los deberes. Ese no es el objetivo. El objetivo es aprender. Y en ese sentido estamos trabajando mucho con los docentes en toda la cadena de comunicación en todo el país, pero sí les convocamos y exhortamos a que estén muy, muy pendientes de brindar el apoyo que necesitan las familias y los estudiantes en este momento. Lastimosamente también tenemos algunos casos de estudiantes que nos dicen: trato de
contactar a mi docente y mi docente no está disponible. Eso no debe suceder, por supuesto. Tenemos nuevamente que recordar, estamos tratando de quédate en tu casa, pero eso implica mayor responsabilidad y una autonomía de cada quien en su labor, en su trabajo, conciencia de que tenemos que apoyarnos más los unos a los otros más que nunca, sin la necesidad de que nos sigan el cumplimiento o no de nuestras labores diarias, tanto para docentes, digo esto, como para los estudiantes. Ministra, ¿se conoce o usted conoce de casos con coronavirus entre los estudiantes y entre los docentes? ¿Tiene esa información? Eso por un lado. Y por otro, hay otra situación que preocupa a los padres de familia y es el pago de las pensiones, tomando en consideración que no todos están en la capacidad económica de enfrentar un pago si no reciben un ingreso. Seguramente muchos de los padres de familia viven del día a día, no tienen un sueldo fijo que a final de mes lo van a recibir pese a estas circunstancias. En esos casos, ¿cómo se va a hacer? ¿Se ha pensado en alguna ayuda? ¿Se va a analizar ese tipo de situaciones? En el primer caso del contagio de coronavirus, no tenemos notificación de estudiantes con contagio de coronavirus. Muy tristemente, sí debo decir que de los fallecidos, 2 son docentes hasta el momento. Eso sí, en la costa, región costa. Muy lamentable. Sin embargo, también fue en periodo de vacaciones, tengo que aclarar. No fue necesariamente en periodo de clases para que no haya ese nerviosismo, sino precisamente en este lapso de tiempo. Y en cuanto a las pensiones, bueno, esto es nuevamente un tema de responsabilidad y solidaridad, como veníamos diciendo. Hay que aclarar que las instituciones particulares tienen su infraestructura, su personal, su trabajo durante los 12 meses y por eso se prorratea en los 10 meses del año lectivo. En estos momentos hay familias que dicen, si mi hijo no va al colegio, no tengo por qué pagar. Y eso lo que puede generar en última instancia es una cadena de cierre incluso de instituciones particulares, lo cual no quisiéramos para nuestros hijos. En ese sentido hay que tener también conciencia, honestidad y responsabilidad de continuar con nuestras obligaciones y por supuesto que hay familias en estos momentos en crisis que acudan a la institución educativa a negociar formas de pago, planes de pago, pero dejar de pagar porque sí, lo que puede desencadenar es realmente un perjuicio para todos. Y en cuanto al acceso a plataformas, que también estamos teniendo quejas que las instituciones educativas dicen, ok, si no paga no accede a la plataforma, este no es el momento para eso. Los estudiantes tienen derecho a acceder a la plataforma y en este momento no es la herramienta o el mecanismo para lograr superar la cartera vencida, porque las instituciones educativas particulares están con el terrible problema de una cartera vencida cada vez más grande. Y nuevamente, a los estudiantes no tienen por qué sufrir esta consecuencia, es un momento más bien de apoyarlos, tienen que acceder a la plataforma. Y por otro lado, los padres, las madres de familia, por favor, y las instituciones educativas dialoguen entre sí y encuentren soluciones conjuntas. Ministra, en este sentido hay quejas de padres de familia, por ejemplo, en el sentido de que dentro de la pensión, en los establecimientos privados sobre todo, se les cobra rubros, por ejemplo, como de transporte. Y si en estos momentos todos están en casa y no se está aplicando el transporte escolar, ¿por qué tienen que pagar el transporte escolar que no se está dando? Sí, esos gastos complementarios como transporte, como bares o almuerzos, lo que sea, sí es obligación de las instituciones educativas negociar una por una con el contrato que tengan. Cada institución tiene sus diferentes contratos con diferentes cláusulas y es momento de que negocien con cada uno de ellos para, por supuesto, beneficio de los padres. Guacho. Una pregunta que tiene dos elementos, el uno técnico y el otro operativo, señora ministra. El técnico, ¿han hablado ustedes como Ministerio de Educación o podrían interceder para hablar con las operadoras móviles a fin de que primero el servicio sea bueno, porque sabemos de la demanda existente y por eso está fallando? Y dos, para que no se corte el servicio de Internet por falta de pago, porque evidentemente hay mucha gente que no puede salir a pagar su servicio de Internet porque está en cuarentena. Y esto está pasando. Hay operadores que están cortando el servicio de Internet en los hogares. Y dos, en la cuestión operativa, el Comité Operativo de Emergencia ha pensado en un momento determinado utilizar los planteles educativos como centros de recogimiento o centros de operación, inclusive de asilo, para infectar
en un momento determinado, señora ministra. Ok, en relación a la primera inquietud, por supuesto que la voy a transmitir, no es exactamente mi competencia y con seguridad deben estar analizándolo Mintel. Sin embargo, voy a transmitir y voy a preguntar qué se está decidiendo para poder tener una respuesta al tema de Internet y el pago de Internet. Se han tomado, como ustedes saben, todos los días se pronuncia el COE nacional con nuevas medidas de apoyo a la ciudadanía y por supuesto están trabajando 24 horas atendiendo a todas estas nuevas circunstancias que se van presentando y dándole soluciones. En cuanto a la segunda parte, también se ha contemplado permanentemente cuáles son las infraestructuras necesarias, no solamente de educación, sino toda la infraestructura que tiene el Estado para acudir a la emergencia. En el caso de las unidades educativas, para casos de hospitales o aislamiento, sería en una segunda o tercera instancia, puesto que todavía podemos hacer uso de otras, como por ejemplo se lo está haciendo, se están acomodando y habilitando coliseos y otros espacios que es más fácil en un momento que nosotros retornemos a clase podamos seguir teniendo nuestras instalaciones seguras y saludables para nuestros estudiantes. Sin embargo, lo que sí, y eso aprovecho para anunciar, como ustedes saben, se inició el día de ayer una hermosa campaña, una campaña muy solidaria de Da una mano sin darte la mano. Y esa campaña está teniendo mucha acogida, más bien solicitamos a que se motive y por supuesto muchos de nuestros coliseos podrán servir de centros de acopio si fuese necesario, centros de acopios de alimentos para que después la policía, las Fuerzas Armadas, los gobiernos autónomos puedan repartir estas donaciones. Ministra, ¿se ha pensado cómo se va a recuperar el tiempo perdido, digamos, de una forma? Porque pese a que se está trabajando en las plataformas tecnológicas, no es lo mismo que estar presencialmente en las aulas. ¿Se está pensando cómo se va a hacer para recuperar estos días que se han paralizado las actividades de una manera por el tema del coronavirus? Sí, ahí quiero aclarar para que solamente haya un poco más de calma y serenidad en las familias, porque siempre nos angustia cómo se va a reponer en efecto. Y es diferente la circunstancia que estamos viviendo en este momento a la que se vivió en el paro. En el momento del paro era un lapso corto y por lo tanto día de inasistencia, día que se recuperaba. En estos momentos no sabemos con exactitud cuánto será y a qué fase iremos volviendo, porque a lo mejor la siguiente fase, dependiendo de las circunstancias, porque se está haciendo una evaluación rigurosa semana a semana, a lo mejor la siguiente fase es semipresencial. Estoy solamente diciendo que estamos viviendo la incertidumbre y encontrando juntos soluciones. Con seguridad daremos todo tipo de apoyo para culminar de la mejor manera este año lectivo y en los plazos, no exactamente el día esperado, pero en plazos más relativamente cercanos. Con eso quiero decir que se tomarán medidas como nivelación, como compactación de currículo. De hecho, ya desde estos momentos estamos empezando a los lineamientos generales que estamos subiendo a plataforma en nuestras fichas pedagógicas de día a día. Ya vamos compactando un poco el currículo para que nuestros docentes puedan ir siguiendo estos lineamientos e irlo haciendo desde quédate en tu casa. Y con ese fin, lo que sí necesitamos es el profundo compromiso y responsabilidad de nuestros estudiantes y de sus familias y de los docentes de seguir adelante y aprovechar este lapso de tiempo para que cuando retornemos sea mucho más fácil implementar el currículo. Ministra, esta situación del coronavirus sin duda va a alterar muchas cosas, entre ellos el propio programa Ser Maestro, como el Ser Bachiller. ¿Qué va a pasar con estos dos temas? El Ser Maestro, quiero ser maestro 6. Como ustedes saben, se hizo la entrega de nombramientos definitivos de 11.900 nombramientos. Eso sigue adelante. Se incorporan ya los docentes en abril unos y en agosto otros. Los nuevos se incorporan en mayo porque obviamente hay trámites administrativos cuando uno ingresa al magisterio y las clases empiezan el 4 de mayo. Los de la costa. En ese caso, Quiero Ser Maestro 7, que estaba previsto para abril, tiene que ser reprogramado. Y es reprogramado básicamente porque las tareas o el proceso de selección que se hace es presencial en todas sus partes y por el momento tiene que ser simplemente reprogramado para los siguientes meses que anunciaremos cuándo. De resto, todos los procesos de educación están en línea porque nuevamente la prioridad es quédate en casa. Estamos con teléfonos de atención ciudadana, todo
todos los trámites están en línea, los jubilados se está haciendo en línea, se está pagando aproximadamente 10 millones semanales para los jubilados y todo sigue normal, solo que como decimos en una dimensión paralela, que lo vuelve también en un cierto sentido una ventana de oportunidad de mucho aprendizaje e innovación. Guacho. Muy bien, gracias, señora ministra. Una cosa más, solamente pedirle que ratifique esto que ha sido preocupación en redes sociales de los padres de familia, ¿no? Las pensiones en las instituciones privadas continuarán siendo pagadas de manera normal. Tenemos que pensar nuevamente que todo sigue normal, así como nosotros estamos, quédate en casa y estamos trabajando desde nuestros lugares, no sería justo que nuestras empresas nos digan, ahora no te pago tu sueldo porque estás en tu casa. Estamos trabajando y en muchos de los casos el doble. Pero todo sigue normal por el bien de nuestros hijos. De lo contrario, la medida extrema puede ser que tengan que cerrar por la cartera vencida. Y recordemos que es momento de tener mucha sensibilidad, solidaridad y responsabilidad de ambas partes, de las unidades educativas, pero por supuesto de las familias. Si nosotros cogimos la opción de una educación particular, tenemos que responder a eso. Hay crisis, por supuesto, pero hablemos con honestidad y responsabilidad y veamos y busquemos soluciones juntos. Ministra, antes de finalizar, solo sobre el mismo tema que dice Guacho, ¿y a los maestros se les va a pagar su sueldo normal a los maestros? Le pregunto esto porque el ministro Montaneda está planteando la sugerencia de no pagar o de reducir los sueldos para evitar despidos. En el sector público, el presidente mismo planteó entre sus medidas económicas que aún han sido aprobadas por la Asamblea una aportación por parte de los servidores públicos, y los maestros son servidores públicos. En este caso, por la crisis del coronavirus, los maestros de los establecimientos fiscales que dependen del Estado van a recibir su salario completo. Estamos totalmente de manera normal, no se ha tomado ninguna medida al respecto, incluso el presidente, el ministro de Finanzas y yo como ministra de Educación, cuando se habló de las medidas económicas que todavía no se han pronunciado porque se están buscando los mecanismos y el momento oportuno, junto también con otras instancias, se aclaró que todos nuestros maestros de la categoría G, que son el 73% del magisterio aproximadamente, no se verían afectados por esos aportes posibles, que todavía no hay una definición total al respecto. Y en cuanto a los salarios y a la estabilidad laboral, el Ministerio de Educación sigue con total normalidad. Muchísimas gracias, ministra. A ustedes. Que tenga una excelente jornada, ministra. Gracias por atender a Muchísimas gracias por la invitación y siempre a las órdenes.